Ya están aceptados Está- los... Sí, llevamos 20. Yo creo que estamos. Estamos entonces. Ya. Hola, muy buenos días. Perdón el atraso, problemas de señal, pero ya estamos acá. Este es el reporte normativo de diciembre a enero del 2025. Esto es ya como el cierre de este último periodo hasta marzo, ya que volvemos con los nuevos reportes normativos. ¿Ya? Estamos tratando de hacer siempre reporte bimensual, así que eh, sería ya en abril, digamos, perdón, sería el de marzo para hacer febrero y Febrero marzo. más. Claro. Así es. ¿Ya? Así que lo dejo con Carmen Paz. Los que estén de vacaciones, qué rico, felicitaciones. Y los que no, los que vayan a salir pronto, así que lo pasen muy bien. Gracias, Marisol. Vamos a partir entonces con este reporte, que la verdad que ha sido un mes, diciembre y sobre todo enero, muy fructífero en términos de DDU. Y como vamos a ver, varias de ellas tienen que ver justamente con poner en marcha los cambios que se introdujeron a la ley general respecto de la ley de agilización de permisos de las direcciones de obras municipales. Varias de esas normas entraron ya en vigencia, no todas, pero de alguna manera estas DDU también estaban poniéndose al día de manera de que la ley fuese plenamente aplicable con instrucciones claras para poder aplicarla a las direcciones de obra. Bueno, lo primero es esta DDU 512, que se publicó con fecha 4 de diciembre del 2024 y que tiene que ver con la aplicación del artículo 2130 de la ordenanza sobre áreas verdes y parques. Y tiene que ver justamente con cuánto son los porcentajes que se pueden construir en estas áreas verdes, aclarando consultas recibidas por la DDU sobre esta ¿Qué no se materia. me conecta Entonces, a mi en la radio? circular DDU 512, parece que Marela estaba con el audio. Bueno, la circular 512 entonces tiene por objeto aclarar la aplicación de este artículo de la ordenanza respecto del cálculo de este porcentaje máximo de 5% del área verde o parque que puede destinarse a construcciones y usos complementarios a esta área verde. Entonces, el artículo 2130 es el que regula el uso de los espacios públicos, incluyendo sistemas viales, plazas, parques y áreas verdes, ¿ya? En cuanto al tema de los parques y áreas verdes, en su inciso segundo, este artículo permite la construcción en áreas verdes y parques bajo ciertos requisitos, que son: estas edificaciones tienen que tener un destino complementario al área verde o bien estar destinadas al equipamiento. El área destinada a estos usos no debe superar el 5% del total del área verde o parque. Y aquí en este 5% es justamente donde han habido bastantes dudas y consultas respecto a cómo aplicarlo, que lo vamos a ver. Y las obras paisajísticas deben ejecutarse o garantizarse, así como su mantención. Ahora, el inciso tercero de este artículo establece que el porcentaje del 5% debe incluir las edificaciones proyectadas y las existentes, y también las vías internas para vehículos motorizados necesarias para estos usos, excepto aquellas que hubieran estado definidas ya en el instrumento de planificación territorial que existieran, y también las superficies destinadas a estacionamiento sobre el terreno. Por lo tanto, vemos que de alguna manera este porcentaje del 5% no es solo para las edificaciones propiamente tales, sino que incluye lo que estuviese ya existente en el terreno, todo lo que es la vialidad y los estacionamientos que se requieren para hacer operativa esta edificación. Ahora, ¿cuál es la base de cálculo de este 5%? Que es otro tema también relevante. La base de cálculo debe ser la superficie delimitada del área verde o parque específico donde se proyectan las construcciones, no el total de las áreas verdes graficadas en el instrumento de planificación territorial, ¿ya? Esto evita concentrar el 5% global en un solo parque o área verde. Entonces, en un área verde que esté separado, por ejemplo, por vialidades, cada uno de esos paños constituye entonces la base de cálculo para aplicar este 5% y no el parque en su conjunto, ¿ya? Si se entiende. Ejemplo, un parque de 5.000 metros solo podrá destinar un máximo de 250 metros a los otros usos permitidos, incluyendo las edificaciones, vías internas y estacionamientos sobre el terreno. Entonces, si hay dudas respecto de cuál es la base de cálculo sobre esta materia,
me las hacen, no sé, Valentina, si hay alguna duda en el chat, porque tiene que quedar claro que este 5% no es respecto del área verde o parque total, sino que solo aquello que tiene, por ejemplo, límites en relación a una vialidad, por ejemplo. Claro, ese, como a modo de ejemplo, si uno analizara Américo Vespucio como parque, tendría que analizarlo como especies de manzanas, Como porciones de parque, como divididas porciones de por... parque. Claro, lo mismo ocurre con un parque que es muy fácil imaginárselo, el parque forestal, ocurriría lo mismo. La construcción de este 5% solo podría ser respecto de esa porción de parque delimitada por vialidad u otra, ¿ya? Ujú. Ahora, el cálculo de las superficies, para el cálculo del área ocupada se debe considerar toda la superficie del primer piso de las edificaciones, incluyendo vacíos, ductos verticales y escaleras internas. Los estacionamientos computables serán solo los ubicados sobre el terreno, excluyendo los subterráneos, ¿ya? Y en terrenos que tengan pendientes se aplican las definiciones de primer piso y piso subterráneo que establece el 112 de la ordenanza. En cuanto a facultades de interpretación, esta DDU indica que las Ceremi mismo podrán ejercer facultades de interpretación en casos concretos, entendiendo que de alguna manera acá está haciendo alusión a las facultades de interpretación que tiene la Ceremi en relación a la aplicación de los instrumentos de planificación. Acá lo reitera, ¿ya? Y la vigencia es bien importante porque en las últimas DDU que ha dictado el Ministerio se hace expresa mención a la vigencia de las disposiciones, ¿ya? Indicando entonces que las disposiciones de esta circular son aplicables desde su publicación el 4 de diciembre del 2024. Por lo tanto, anteriores interpretaciones que hubiesen hecho direcciones de obra en un sentido distinto a las que se aclaran en este circular, eso no daría motivo a una invalidación de un permiso, sino que se entiende que estas aclaraciones e instrucciones rigen para todos los actos administrativos desde el 4 de diciembre en adelante si es que hubieran habido interpretaciones distintas anteriores a esta circular. Si hay alguna consulta y si no, seguimos con la siguiente. Yo solamente como aclarar, no, más que aclarar, extrapolar un poco esta circular, quizás a los criterios que pudiese tener también la DDU respecto de la aplicación del artículo que sigue a la ordenanza general, que es el artículo 2131, donde de alguna manera afectaría también estas mismas interpretaciones a ese artículo. O sea, yo creo que hay que visualizar esta DDU no solamente pensando en la aplicación del 2130, que está orientada mucho más a los municipios, porque ellos son como administradores de estos bienes públicos, bienes nacionales de uso público, plazas públicas, a diferencia del artículo 2131, que son declaratorias o definiciones de parques privados, ¿ya? En donde ahí ya también cambian las superficies, cambian los porcentajes. Sin embargo, yo creo que es bueno visualizar de alguna manera la interpretación de esta circular a la luz también de la aplicación en el artículo 2131. Temas como, ya no estamos hablando del concepto de ocupación de suelo, como lo define la ordenanza general, sino que de un área a usar, llamémoslo así. No es, porque como bien señala la circular, está definiendo un concepto distinto que aborda áreas que no son edificadas, y entonces, por lo tanto, estos porcentajes están asociados, como digo, a todo lo que se ocupe para el destino de de actividades complementarias al área verde o equipamiento. Solamente esa acotación, yo digo que a la luz tal vez de algunos proyectos que se puedan desarrollar en la aplicación del DO 131. Ya, perfecto. Luego tenemos la DDU 513. Esta DDU tiene fecha de emisión el 10 de enero del 2025 y acá sí entramos en materia respecto de lo que son las modificaciones introducidas por la ley 21.718, que es la que les mencionaba, ley de agilización de permisos DOM.
y acá tiene por objeto informar y orientar respecto de aquellas disposiciones de la ley que fue publicada el 29 de noviembre, pero que sin embargo, como ustedes saben, tenía plazos de vigencia diferidos. Varias de estas disposiciones entraron en vigencia el 14 de enero pasado y en esta circular se detalla y se da instrucciones respecto de la aplicación de cada una de estas disposiciones. Es una DDU bastante larga. Acá tenemos un breve resumen de lo principal que dice cada uno de estos artículos, que entraron en vigencia entonces, como les mencioné, el 14 de enero. El primero es el artículo 11 de la ley, que tiene que ver con las potestades de interpretación de la Seremi Minbu. Anteriormente la Contraloría había dicho que estas potestades de interpretación constituyen potestades de la Seremi no de interpretación, sino que en este caso respecto a poder otorgar supletoriamente permisos de edificación en los casos en que las direcciones de obra no lo hicieran, no pudieran hacerlo, no hubiera direcciones de obra. Y acá la Contraloría había dicho que esta era una potestad, una regla especial y que por lo tanto se tenía que interpretar restrictivamente, por lo tanto solo era aplicable al otorgamiento de permisos de edificación y no a otras autorizaciones que puedan emanar de los DOM. En vista de esta interpretación restrictiva de la ordenanza, este artículo se incluyó en la modificación de la ley y tuvo por objeto esta modificación ampliar las potestades de la Seremi cuando actúan a falta de DOM, a todos los permisos, a autorizaciones y certificados establecidos en la ley o en leyes especiales. En esto se entiende entonces permiso de edificación, modificaciones de permiso, recepciones definitivas, incluso el otorgamiento de certificados de informaciones previas, incluidas incluso las solicitudes para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. Entonces, todas estas autorizaciones la Seremi las puede otorgar en ausencia de direcciones de obras municipales. Y se mantiene la disposición de que en estos casos las municipalidades van a poder cobrar solo el 50% de los derechos municipales. Luego tenemos el artículo 12, que es el que tradicionalmente ha establecido el procedimiento para reclamar contra las resoluciones de la ADOM. Como ustedes ya saben de versiones anteriores de estas presentaciones, hay cambios importantes en materia de lo que es el artículo 12 y el 118 que regulan las reclamaciones ante la Seremi, y acá se establece el procedimiento para reclamar en contra de las resoluciones de la DOM. Ahora, si bien este artículo se entiende que entra en vigencia ahora el 14 de enero, no entra todavía en vigencia aquello que corresponde a los rechazos por silencio administrativo que van a entrar en vigencia el 30 de mayo. O sea, es una materia que no entró en vigencia todavía, pero sí respecto de las demás materias de los reclamos. En el artículo 18 se define de manera precisa las responsabilidades de los arquitectos profesionales a cargo del cálculo estructural y especialistas en mecánicas de suelo, y acá de manera expresa se excluye al profesional responsable de cálculo estructural de los aspectos relacionados con la geotécnica o mecánica de suelo, separando entonces las responsabilidades de estos profesionales. En términos generales, esta es una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que está acentuando las responsabilidades de los profesionales, no solamente de estos profesionales, sino que también de revisores independientes y de arquitectos. Y esto tiene por objeto de alguna manera entender que los responsables del proyecto son principalmente los profesionales firmantes de él, y de esta manera entonces que el director de obra se aboque esencialmente solo a aquellas materias que la ley le indica que tiene que ser revisadas por el director de obras. Cuando hay revisor independiente, solo las normas urbanísticas. Luego en el artículo 20 se establece un plazo de prescripción de 1 año para las infracciones vinculadas a obras que no requieren permiso de construcción o aquellas que se realicen mediante declaraciones juradas. Como sabemos, hay varias obras, varios tipos de obras que a partir del 30 de mayo se van a poder realizar mediante un sistema de declaraciones juradas. Tanto para estas obras como para aquellas que no requieren permiso, los plazos de prescripción por cualquier acción en relación a estas obras va a vencer en un año.
Luego en el artículo 67 se incorporan en el inciso primero de este artículo las divisiones afectas y las fusiones dentro de los proyectos que tienen que cumplir con las exigencias de los trazados y normas del plan regulador comunal. Parecía un poco obvio, pero la verdad es que en el artículo 67 no se hablaba de que las divisiones afectas y fusiones tenían que cumplir con las normas de trazados y del plan regulador comunal. Si bien es obvio, ahora se indica de manera expresa. Y asimismo se prohíben que las modificaciones de deslindes que afecten nacionales de uso, o sea, puedan afectar a bienes nacionales de uso público. Luego, en el artículo 116, que es un artículo que tiene muchas modificaciones, digamos, es uno de los principales que se modifica junto con el 118, se introducen las nuevas técnicas alternativas al permiso de edificación y se precisan criterios de revisión de las direcciones de obra. Entonces, esta yo diría que es una de las novedades más importantes que tiene este proyecto de ley, que es incorporar estas nuevas técnicas alternativas. Si bien no entran en vigencia ahora, salvo un caso excepcional que vamos a ver más adelante, entran en vigencia en mayo. Ahora, se mantiene la regla general de que toda obra de edificación requiere un permiso de edificación, pero se establecen dos situaciones: las excepciones en que no se requiere permiso, que es lo que ya conocíamos y que ya estaba en la ordenanza, y técnicas alternativas para habilitar la ejecución de obras sin control preventivo de la DOM. Por ejemplo, lo que se incorpora ahora, declaraciones juradas que están en los artículos 119 bis y 144. 119 bis para lo que son los permisos y 144 bis para lo que son las recepciones. Entonces, esto implica un cambio en el sistema dicotómico que teníamos antes, que era obras con permiso y obras sin permiso, y ahora se incorporan ahora obras que se van a poder realizar mediante este sistema de declaraciones juradas, ¿ya? Que son estas técnicas alternativas. Se mantienen las facultades de fiscalización, que esto es algo que a mí me han preguntado bastante. Evidentemente, si bien el director de obra en este caso no va a otorgar un permiso, sino que simplemente va a archivar esta declaración jurada, las direcciones de obra tienen en el fondo sus facultades de fiscalización, y aunque la DOM no ejerce un control preventivo, conserva estas facultades a posteriori y podría entonces efectivamente fiscalizar que estas obras cumplan con las normativas. Y los propietarios y profesionales responsables tienen que proporcionar los antecedentes del proyecto para facilitar justamente su fiscalización posterior. Luego, en el inciso sexto del 116 se establece que la revisión del DOM se limita a verificar el cumplimiento de normas urbanísticas aplicables y la existencia de antecedentes completos según la normativa. Y ahí se incorpora el acta de observaciones como parte del procedimiento. No se pueden emitir múltiples actas de observaciones, salvo, y esto lo puso la ley, en los casos que expresamente determine la ordenanza. No sabemos cuáles serían esos casos, pero está ya redactado de esa manera en la ley. El nuevo inciso octavo se refuerza la facultad del Ministerio de Urbanismo para dictar instrucciones sobre la revisión de permiso, agregándose a las instrucciones que ya conocemos por la vía de lo que son las DDU, formularios y fichas de verificación obligatorios. Entonces vamos a ver seguramente más adelante la dictación de estos formularios y fichas de revisión de los permisos de edificación, de manera de facilitar la revisión y también de uniformar la revisión dentro de las distintas direcciones de obras municipales. Y en el inciso noveno de 116 se incluyen dentro de los elementos sujetos a normas urbanísticas las divisiones afectas. Antes se hablaba de subdivisiones afectas, ahora se habla de divisiones afectas en los distintos artículos de la ley. Las modificaciones de deslinde, y se incorpora el frente predial mínimo como norma urbanística, pero con la salvedad que esto es para nuevos planes reguladores comunales y por lo tanto no se aplica retroactivamente las exigencias de frente predial mínimo. Y en el artículo 119, este artículo ha sido modificado para permitir la ejecución simultánea de obras en ciertos casos específicos, que son establecimientos de salud, educacionales y deportivos. Entonces ahora se permite ejecutar simultáneamente obras aprobadas en 2 o más permisos de ampliación patrocinados por distintos profesionales cuando se trate de este tipo de establecimientos. El control de normas urbanísticas, en este caso la DOM tiene que verificar que no se transgredan las normas urbanísticas con los proyectos que se van a estar ejecutando en paralelo para cada uno de los permisos correspondientes. Y en el 144, en cuanto a la recepción definitiva de obras, esto es bien importante porque se establece que la DOM cuenta con 30 días para efectuar la recepción definitiva de las obras o emitir observaciones. Entonces hay un plazo de 30 días y se dispone que las observaciones tienen que emitirse en un solo acto y señalar con claridad las normas que no se cumplen, tal como ocurre con los permisos.
otorgándose al solicitante un plazo de 60 días para subsanar estas observaciones, las que si no son aclaradas o subsanadas, la solicitud de recepción definitiva se entiende rechazada y por lo tanto también da la opción de poder presentar un reclamo, ya sea por rechazo o por silencio administrativo negativo respecto de lo que son las recepciones definitivas de obra. Y eso sería en cuanto a la circular 513, que como ven es bastante extensa porque se refiere a cada uno de los artículos modificados. Acá están los principales, no están todos, pero son de alguna manera los más importantes, lo que yo les resumí para esta presentación. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Por ahora no, Carmen Paz, por lo menos por el chat no. No sé si alguien puede, se levanta la mano. Sí, siempre está la posibilidad, aprovechando esta circular, también de que si hay algún comentario respecto de lo que significa la aplicación de esta ley. Evidentemente, en los próximos meses vamos a seguir tocando temas que se vinculan con esta ley, porque, como yo les comentaba, algunas de las normas entraron en vigencia ahora el 14 de enero, pero hay un grupo importante de normas que va a entrar en vigencia el 30 de mayo. Por lo tanto, entonces van a seguir apareciendo circulares de EDU preparándose de alguna manera para entrar en vigencia estas otras normas porque son cambios bien importantes. Esta circular 514 sigue también en la línea de lo que son las incorporaciones o sea, las modificaciones a la ley por esta ley 21.718 de agilización de permiso, y tiene que ver con el formato tipo del informe revisor independiente para proyectos de edificación. Justamente uno de los temas que se incorporó en esta ley de agilización de permiso es que la DDU pudiese dictar entonces formatos tipos obligatorios para ser aplicados por los revisores independientes, ¿ya? Entonces, lo que se busca con esto es estandarizar la elaboración de los informes por parte de los revisores, de manera de lograr una mayor claridad y uniformidad en la supervisión y certificación de proyectos de edificación. Entonces, entre estos cambios, bueno, primero se reemplaza el término edificación por construcción en estos artículos de la ley para uniformar la terminología. Se establece que los informes tienen que ajustarse a formatos tipo elaborados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el incumplimiento de estos formatos es causal de rechazo a la solicitud correspondiente. Además, también se introduce la responsabilidad solidaria entre el revisor independiente y el arquitecto por el cumplimiento de las normas aplicables. Y esta es una norma que, bueno, Marisol se los puede comentar, fue en materia de observaciones de parte de la ABA. Sin embargo, se dejó esta norma de responsabilidad solidaria que de alguna manera efectivamente le agrega una responsabilidad bastante grande al revisor independiente respecto del proyecto, porque queda prácticamente incorporado dentro de su responsabilidad todo lo que es el proyecto de arquitectura y el proyecto de construcción. Entonces, si alguien efectivamente quiere demandar por la responsabilidad de alguno de estos profesionales, va a poder dirigirse o al revisor independiente o al arquitecto. Y antes tenía que ir primero donde el arquitecto, y si de ahí se derivaba que la responsabilidad era el revisor independiente, en ese caso sí podía repetir contra el revisor independiente. En cambio, ahora se puede ir contra cualquiera de los dos porque ambos son igualmente responsables solidarios. Ahora, en cuanto a las funciones del revisor independiente, dice supervisar que los proyectos de arquitectura cumplan con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas, certificar el cumplimiento normativo mediante informes que expliquen la metodología y los documentos utilizados, validar la existencia y presentación formal de proyectos de especialidad sin analizar su contenido técnico, es decir, los valida pero no analiza el detalle de ellos, porque efectivamente ellos son responsabilidad de esos especialistas. Ahora, el rol de las direcciones de obras municipales, las DOM tienen que garantizar que las solicitudes cumplan con los formatos tipo y en caso contrario las deben rechazar. Y la revisión del DOM se tiene que limitar al cumplimiento de las normas urbanísticas sin realizar observaciones a los informes de los revisores independientes. Y esto es bien relevante porque acá en esta materia, sin perjuicio que fue incorporado en la ley 21.718, también se hicieron modificaciones a la ley orgánica de municipalidades de manera que quedara clara que, claro, que los directores de obras son responsables de la aplicación de las normas de urbanismo y construcción en el ámbito
de las responsabilidades que le establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, al limitarlo al ámbito de las responsabilidades que establece la ley, queda solo limitado a normas urbanísticas cuando hay informe del revisor independiente. En cuanto a los formatos, tipo de informes se distribuyen en tres formatos: uno para permisos de edificación, otros para modificaciones de proyectos y otros para recepciones definitivas. Estos formatos ya están disponibles, ¿ya? Además se incorporan anexos para ciertos casos especiales como proyectos en predios múltiples o con condiciones específicas de seguridad contra incendio. Y esta DDU también incorpora esta, digamos, indicación de vigencia. Dice que las disposiciones de esta DDU entran en vigencia el 14 de enero del 2025. Y Carmen, luego, ¿sí? dos preguntas que son bien atingentes en el chat. Lo primero es que preguntan si hay ingresos previos al cambio normativo por los revisores. No se requiere cambiar los formatos de los expedientes que se siguen tramitando. Si es que No, ya están ingresados, no. Pero la circular de la DDU aclara que si yo voy a hacer una modificación de permiso o la solicitud de recepción de ese permiso que fue anterior a la entrada en vigencia de la ley, sí debo utilizar los formatos nuevos. así es. Eso lo Exactamente. señala, o sea, de alguna manera aplica en forma retroactiva a los permisos ya otorgados anteriores a la entrada en vigencia, pero en materia de formatos de informes, ya te están pidiendo que se aplique en cada nueva solicitud, Nueva solicitud. aun cuando el permiso ya ha sido ingresado, Sí. otorgado con anterioridad. Por lo tanto, eso es Ah, súper importante. De hecho, a mí ya me pasó en una municipalidad que me estaban exigiendo formato. los formatos anteriores, es decir, los formatos nuevos de revisores. Claro, Y claro, porque esta circular dice entran en vigencia a partir del 14 de enero y los formatos tipos son estos tres. Por lo tanto, al entrar en vigencia el 14 de enero, si yo voy a hacer una modificación de proyecto, tengo que utilizar este formato. El permiso, bueno, evidentemente si el permiso es anterior, no, pero para una modificación o una recepción definitiva voy a tener que ocupar, como explicaba Marisol, estos nuevos formatos porque ya son obligatorios a partir del 14 de enero. así es. Y lo segundo, coloca Carlos, ¿qué proyectos de especialidad deben revisar el revisor independiente? No, a ver, esto es súper importante. Sí, No deben revisar ningún proyecto de especialidad. No tiene ninguna, ¿cómo se llama? Responsabilidad el revisor independiente en ninguna revisión de los proyectos de especialidad. Lo que acá se ha, como de alguna manera, expresado en esta ley es que deben, ¿cómo se llama?, velar porque el contenido, o sea, el la proyecto de existencia especialidad y exista. presentación. Claro. Así es, validar la existencia y presentación formal del proyecto de especialidad, sin analizar su contenido. Por lo tanto, al no tener la obligación de analizar su contenido, no tengo que revisar ningún proyecto de especialidad. No, Es que, claro, en el fondo ahí, tal como dice Marisol, valida que esté y la presentación formal, que esté debidamente firmado, que cumpla con los requisitos formales, pero no analizar su contenido. Es decir, el revisor independiente solamente chequea que el proyecto de especialidad que se exige a ese permiso forme parte de la carpeta. Ahora entramos a la DDU 515, esta es bien importante, también se publicó el 10 de enero, ya que estas materias entraron en vigencia el 14 de enero y tiene que ver con las declaraciones juradas como técnica habilitante para la ejecución de obras preliminares, ¿ya? Y forma parte también de las normas de la ley 21.118 sobre agilización de permisos DOM, pero en este caso, digamos, declaraciones juradas entran en vigencia desde ya, a diferencia del resto de declaraciones juradas que van a entrar en mayo. Para obras preliminares entran en vigencia desde ya porque se incorporó un artículo transitorio específico para que las declaraciones juradas para obras preliminares entraran en vigencia antes que el resto de las obras. El contexto normativo, bueno, acá lo que yo les comentaba, este artículo cuarto transitorio de la ley permite que la ejecución de obras preliminares sea mediante la presentación de una declaración jurada durante la tramitación de un permiso de edificación y antes de su obtención, ¿ya? Y la misma ley indica que estas obras preliminares incluyen las instalaciones de faena y preparación de cancha, instalación de grúa y conexión a servicios provisionales, ejecución de excavaciones, entibaciones y socalzados, ¿ya? Y el archivo de esta declaración
no implica el cobro de derechos municipales adicionales, es decir, solo se cobra lo que corresponde al permiso, no hay cobro adicional por el archivo de la declaración y tiene que realizarse en el mismo expediente del permiso de edificación correspondiente. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos y requisitos? Se tienen que cumplir los siguientes requisitos. La declaración tiene que estar firmada por el propietario, el arquitecto y profesionales responsables del proyecto, si es que corresponde incluir la referencia expresa al cumplimiento de la 19.300 sobre base del medio ambiente, adjuntar los planos de emplazamiento y detalles de las obras preliminares según corresponda. Para el caso de las grúas, los planos con los radios de giro y normativas aplicables a las grúas, y para excavaciones, detalles de medianería y medidas de seguridad. Las DOM entonces lo que van a hacer con esta declaración jurada y estos planos van a archivarlo de inmediato al ser presentada en el formato oficial proporcionado y van a verificar la existencia de una solicitud de permiso en trámite y nada más. Ahora, tal como yo les mencioné para el caso de las otras obras que se van a aprobar mediante estos sistemas de técnicas habilitantes, declaraciones juradas, las DOM tienen facultades de fiscalización para asegurar el cumplimiento de las condiciones declaradas. Entonces, cualquier infracción podrá ser denunciada y sancionada según la normativa vigente. Este régimen transitorio entró en vigencia el 14 de enero y va a estar vigente hasta la publicación de las modificaciones pertinentes a la ordenanza general, porque se requiere que efectivamente se modifique la ordenanza general para incorporar entonces cuáles obras no van a requerir permiso y cuáles van a poder realizarse mediante la simple presentación de una declaración jurada. Entonces, cuando se modifiquen esas normas de la ordenanza, probablemente también se va a regular todo lo que tiene que ver con las obras preliminares en la misma ordenanza y en ese momento va a dejar de estar vigente este artículo transitorio, pero mientras no se modifique la ordenanza, esto sigue aplicando y por lo tanto todo lo que son obras preliminares indicadas se pueden en el fondo iniciar con la presentación de esta declaración jurada. Esta circular complementa circulares anteriores dictadas como la 181 y 188, dejando sin efecto el punto 3 de la 181, y además se adjunta el formulario oficial para la presentación de las declaraciones juradas en las direcciones de obra. Y esto fue muy importante, esto apareció justo el día viernes anterior, el martes 14 entraban en vigencia estas normas, entonces era muy relevante que efectivamente se dictara esta circular para que hubiera claridad en las direcciones de obra cómo tenían que operar. Ahora a mí no me ha tocado saber cómo está operando esto, pero desde el 14 de enero uno con este formulario y presentando los antecedentes que se indican en esta DDU 515 puede entonces iniciar las obras preliminares mediante la simple presentación de esta declaración jurada. No sé si hay alguna duda sobre este tema. A mí se me fue un poquito la La señal. señal. Sí, que solamente quería, a ver, al respecto, han realizado algunos socios algunas consultas respecto de la aplicación de este tema de las obras preliminares. ¿En qué sentido? Hay algunas municipalidades que exigen vía ordenanzas municipales otras autorizaciones complementarias a las de las obras preliminares. Por ejemplo, piden autorización en la dirección de tránsito o en aseo y ornato. Hay algunas otras implicancias, entonces yo creo que es súper importante entender de alguna manera que, que esto claramente lo que busca es una simplificación en los procesos y por lo tanto no debería generar estos permisos otras autorizaciones para efectos de su aplicación. Sin embargo, yo creo que es bien válida la duda que tienen los socios, ¿ya? Algo que obviamente nosotros no podemos aclarar de alguna manera, pero nosotros le mandamos a la división precisamente para que aclare puntualmente de la exigencia o no de estas otras autorizaciones para efectos de esta declaración jurada, porque si no al final sería como volver, digamos, a una situación de burocracia para poder obtener esta autorización. Exactamente, claro. Y luego en la DDU 516, que fue emitida con fecha 17 de enero del 2025,
Acá lo que se hace es que se informa respecto de la elaboración y gestión de planos reguladores comunales mediante el documento Recomendaciones para la elaboración de bases de licitación o términos de referencia, elaboración o modificación de planes reguladores comunales. ¿Ya? Entonces se regula de alguna manera este procedimiento para bases de licitación o términos de referencia o elaboración de los planes. En consideración a la importancia de una planificación adecuada y oportuna en los procesos de planificación territorial, en los casos en que la totalidad o parte del proceso requiera del apoyo técnico mediante consultorías externas. Entonces, esto lo voy a pasar bien rápido porque es bien específico, es una circular muy larga, ya porque básicamente es una guía para poder en el fondo elaborar estas bases de licitación, etcétera. Entonces, contempla diversas instrucciones y constituye un conjunto de recomendaciones para los equipos municipales para ser considerados en el diseño de sus bases de licitación. Se recomienda utilizar esta versión actualizada de estas recomendaciones, la que se supone que se va a ir actualizando además en la medida de que se vaya modificando la ley o la ordenanza, por lo tanto este es un documento que va a estar siempre actualizado en el sitio web del Ministerio, de acuerdo a lo que se dice en esta DDU. Básicamente dice que se tiene que identificar el problema digamos, que requiere la modificación del plan regulador comunal, crecimiento urbano no planificado, normas urbanísticas obsoletas o ausencia de estrategias para mitigar riesgos naturales. Objetivo específico, incorporar criterios de sustentabilidad, mejorar la conectividad, identificar y mitigar las áreas de riesgo para la población. El ámbito territorial, bueno, es la comuna, áreas urbanas existentes, sectores rurales con potencial de urbanización y áreas de riesgo identificadas en estudios previos. Establece la cartografía y plano base, escala 1, 5.000 para áreas urbanas, 1, 10.000 para áreas rurales, y si no está disponible, consultar debe generar esta información. Marco metodológico, se le solicita a los oferentes proponer una metodología que contempla al menos consolidación de antecedentes, fase, diagnóstico, imagen objetivo, anteproyecto, aprobación, estrategias participativas conforme a la normativa. Apoyo del consultor a las consultas públicas. El consultor debe facilitar y coordinar estas instancias participativas, incluyendo talleres y consultas públicas. La contraparte técnica es el equipo técnico municipal, siempre será responsable de supervisar y monitorear el desarrollo de las fases del proyecto. La responsabilidad del consultor: entrega oportuna de producto, elaboración de estudios conforme a las especificaciones técnicas y asegurar la calidad y pertinencia de los entregables. Requisitos técnicos de los exigibles al oferente: equipo consultor debe incluir como mínimo urbanista, geógrafo especialista en sí, ingeniero en transporte. El presupuesto en cuanto a pagos y garantías se distribuirá según los hitos definidos en el cronograma. Los pagos estarán sujetos a la evaluación de los productos entregados. Garantías: se exigen garantías de cumplimiento y fiel ejecución del contrato, según lo establecido en la normativa vigente. Entonces, esto es un resumen, pero muy, muy, muy breve de los grandes títulos que contiene la guía. Evidentemente, cualquiera de ustedes que esté interesado en saber en el fondo cómo está hoy en día estas recomendaciones, yo creo que lo que tiene que hacer es meterse directamente a revisar esta DU 515 porque la guía es bastante larga, pero básicamente lo que está tratando de hacer es ordenar los procesos de licitación para los planes reguladores en las distintas municipalidades, y probablemente a futuro vamos a ver cambios también en esta guía porque se van a ir incorporando normas que están en proceso, como los análisis de riesgo de los instrumentos de planificación y varias otras que están en curso, modificaciones de la ordenanza. Así que si hay alguna duda respecto a esa materia, Marisol, algún comentario, si Sí, no. dos comentarios que para nosotros se lo hemos tratado de manifestar al Ministerio de Vivienda, claramente no, perdonando, no nos ha hecho mucho caso, es que por lo menos nosotros creemos que como comité normativo y como directorio de la OA, de que este tipo de circulares no debiesen ser, o este tipo de metodologías o recomendaciones no debiesen ser emitidas mediante circulares de la DDU. Porque ahí eso es lo que significa que el Ministerio de Vivienda está confundiendo el objetivo de una circular de la División de Desarrollo Urbano que está establecido en el artículo 4 de la ley, que es impartir instrucciones sobre la ordenanza general de urbanismo y construcción y sobre la ley. ¿Ya? Esto no quita la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda, a través de la DU o alguna otra división, pueda emitir recomendaciones o metodologías, pero creemos que no es a través de las circulares de la DDU. Porque al final lo que la experiencia ha señalado de que
En definitiva, algunos municipios, algunas autoridades o etcétera, han utilizado este tipo de... Parece. Yo creo que está siendo, es mal utilizada. Y Ujú. lo segundo es que discrepamos, por ejemplo, en materia de esta... Me dice que es inestable mi internet, así que me No disculpan. se escuchó, se escuchó. Allá. Y lo segundo, que no estamos de acuerdo, digamos, con este circular, es que se le otorga a los consultores la función del proceso de aprobación del instrumento. ¿Ya? De explicarle a los gobernantes, a las mismas municipalidades y claramente al Ministerio de Vivienda, eso de aprobación, porque no depende del consultor el acuerdo del consejo, ¿cómo se llama? No depende del consultor ¿cómo se llama? La opinión que tiene un alcalde al respecto, ya se involucra al final el ámbito más político de la aprobación de los instrumentos con la labor del consultor. Yo creo que ese es un error que se ha ido produciendo los últimos años, en que se le ha dado al consultor una obligación mucho más allá de lo profesional, de lo urbanístico, de lo técnico, que debiese ser su única objetivo. Y por lo tanto ahí yo creo que además esta recomendación se equivoca en orientar la labor del consultor. De acuerdo. Y vamos ahora entonces al último tema. Me disculpan que... no, estamos bien. Pensé que me había pasado la hora. Estamos bien, estamos perfectos. Tiene que ver con modificaciones legales y reglamentarias. En este caso, corresponde a los principales contenidos del reglamento de la Ley 21.442, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Este reglamento de la ley fue publicado el 9 de enero del 2024 y reglamenta varias de las disposiciones de la ley. Sin embargo, que todavía quedan algunas modificaciones pendientes que tienen que ser introducidas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, principalmente aquellas materias que son exigencias de urbanismo y construcción que incorpora la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, y que varias de ellas hoy en día no hay claridad respecto a cómo tienen que aplicarse. Entonces, todavía eso está pendiente. Pero en este reglamento, que es bastante extenso, hay algunas materias que son más importantes, que son las que destaqué para esta presentación, porque hay muchas otras en que en realidad lo que hace casi es replicar el contenido de la ley de copropiedad. Primero, el ámbito de aplicación, bueno, se aplica a todos los condominios que se hayan acogido a la nueva ley de copropiedad, la 21.442, pero también es aplicable a comunidades de copropietarios previamente reguladas por la 19.537, que tienen un plazo de 2 años para actualizar sus reglamentos de copropiedad, de hecho. Lo primero que es interesante revisar tiene que ver con los estándares mínimos para bienes comunes diferenciados. ¿Ya? La ley establece que los condominios con más de 200 unidades habitacionales en una edificación colectiva se requieren subadministraciones, pero no se van a requerir subadministraciones en los casos en que se cumplan con ciertos bienes comunes diferenciados. Y acá entonces en el reglamento de la ley se está estableciendo entonces que no se van a requerir subadministraciones cuando se cumplan los siguientes estándares mínimos en el condominio. Primero, accesos peatonales. Cada acceso peatonal debe servir a un máximo de 400 unidades. Accesos vehiculares, por cada 200 estacionamientos adicionales debe incrementarse un acceso o una pista vehicular. Entonces, ahí efectivamente lo está, digamos, separando en términos de número de estacionamientos, los accesos vehiculares. En el caso de los ascensores, cada grupo debe atender a un máximo de 200 unidades. Las recepciones o conserjerías, una recepción por cada 200 unidades, y zonas verticales de seguridad, una por cada 200 unidades, ¿ya? Entonces, en estos casos no requieren sus administraciones, pero sí van a tener que cumplir con estos estándares mínimos en cuanto a diferenciar estos bienes comunes cada 200 unidades en caso de, digamos, accesos vehiculares, ascensores, recepciones y zonas verticales, y para el caso de los accesos peatonales,
cada 400 unidades cada acceso. Luego, esta materia también se está regulando en este reglamento y estaba pendiente, de hecho, su regulación, que es el artículo 43, que son las exigencias de estacionamiento en viviendas de interés público. Esto es una materia bien importante porque en las viviendas en los conjuntos de viviendas de interés público, que son básicamente todas las que reciban subsidio del Estado, tienen que contar con al menos, de acuerdo con la exigencia de la nueva ley de copropiedad, al menos un estacionamiento por unidad habitacional, ya que es bastante mayor a la exigencia que existía antes de esta ley de copropiedad, que era uno cada dos. Sin embargo, la ley establecía que se podía autorizar una dotación menor y que el reglamento iba a establecer los casos en que el director de obras podría autorizar una dotación menor de estacionamiento. Y acá entonces en el reglamento se está indicando cuáles serían entonces las condiciones para que el director de obras pueda autorizar una dotación menor, que no sabemos qué dotación es decir, el director de obras va a tener que aplicar ahí estos criterios para autorizar uno cada dos viviendas o a lo mejor algo distinto, ¿ya? Pero en ningún caso menos que uno cada dos. Condominios pequeños con 50 unidades o menos, podría autorizar una dotación menor, terrenos con pendientes superiores al 8%, proyectos relacionados con monumentos nacionales, zonas de conservación histórica o similares, y ubicación a menos de 500 metros de ejes principales de transporte público mayor, con infraestructura adecuada para buses, metro o tren. Entonces, ojo que estos 500 metros son al eje principal de transporte público, por lo tanto puede ser una vía o un metro o un tren urbano. Asignación en uso y goce exclusivo de estacionamiento. Esto también es bien importante. Los derechos de uso y goce exclusivo de estacionamientos para personas con discapacidad pueden ser establecidos en el reglamento de copropiedad o acordados en la asamblea, pero estos estacionamientos solo pueden ser asignados a personas con discapacidad acreditada, priorizando aquellas con movilidad reducida. Y temporalmente, y mientras no sean requeridos por personas con discapacidad, los estacionamientos pueden asignarse a otros copropietarios, ya sea gratuitamente o mediante un pago. Pero esta asignación temporal cesa automáticamente cuando este estacionamiento sea requerido por una persona con discapacidad. Por lo tanto, esto es bien importante para efectos de regular la asignación de los estacionamientos en las copropiedades, ya que en el caso de los estacionamientos para personas con discapacidad acreditada, solo pueden ser destinados a ello y temporalmente, cuando no haya personas con discapacidad que lo estén utilizando, se pueden destinar a otros copropietarios, pero van a tener que cesar en el uso y goce cuando una persona con discapacidad lo solicite, ¿ya? Porque siempre tienen ellos la prioridad. Y esta es una norma que está en la ley, por lo tanto no puede ser modificada en los reglamentos de copropiedad y el reglamento de la ley la reitera. Cualquier asignación de uso y goce exclusivo no contemplada en el reglamento de copropiedad debe ser formalizada mediante escritura pública, inscrita en el registro de hipoteca y gravámenes del conservador de bienes raíces y archivada en la administración. En cuanto a las exigencias de seguridad, en los artículos 33 al 35 se reiteran las exigencias de planes de emergencia y evacuación. Tiene que ser suscrito por un ingeniero en prevención de riesgo y el presidente del comité de administración. Se tiene que actualizar anualmente este plan de evacuación y los planes de emergencia y evacuación deben entregarse a carabineros y bomberos en un formato digital y material antes de la recepción definitiva de las obras o para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. Entonces, bien relevante contar con estos planes de evacuación, los que tienen que ser entregados a carabineros y bomberos. Ahora, tanto carabineros como bomberos deben dejar constancia de estos planes y pueden realizar observaciones a los mismos. Esto está en el artículo 35 y es una materia que muchos han indicado que es complejo, dado que principalmente bomberos exige el pago de derechos por la recepción de estos planes y realizar observaciones a los mismos. Entonces, es un tema que hay que tener en consideración. Luego se exigen también seguros colectivos contra incendio. El artículo 38 indica que se tienen que contratar seguros colectivos y mientras que el administrador es responsable de renovar las pólizas a tiempo y garantizar que todas las unidades tengan coberturas contra incendio. Y los copropietarios pueden optar a pólizas individuales siempre que mantengan estas coberturas mínimas contra incendio. Y el artículo 40 extiende estas disposiciones a los condominios de viviendas sociales. También tienen que contar con seguros colectivos contra incendio.
Y en cuanto a los estacionamientos para bicicletas, que está en el artículo 44, todos los condominios deben cumplir con las normativas locales y de los planes reguladores en relación con los estacionamientos para bicicletas, obviamente, pero agrega que en los nuevos proyectos de vivienda de interés público, los espacios destinados a bicicletas deben ser techados y ubicarse en áreas comunes accesibles. Si estos estacionamientos están en un predio distinto, se debe garantizar el acceso autónomo de los residentes. Entonces, para proyectos de interés público, de viviendas de interés público, que es más amplio, tienen que estar techados y ubicarse en áreas comunes accesibles. Eso sería entonces respecto a los temas más importantes contenidos en el reglamento de la ley de copropiedad. No sé si hay alguna duda. Hay unas preguntas por el chat, Ya. principalmente. A ver, ¿qué se entiende por solicitud fundada? Y basta con cumplir lo que se indica y el DOM debe aprobar sin más trámite. Rechazar está en su facultad, que de hecho eso tiene que ver con el objetivo de reglamentar Sí. esto. Pues si quieres, bueno, si quieres, Carmen Paz, poder desarrollar un poquito más esa idea, esa consulta. Claro, en esta materia, la verdad que se debiera aplicar un poco criterios que ya ha establecido la Contraloría sobre este tipo de temas, es decir, perdón que me pasé de largo. Eh, Sería respecto de esto. Estas son las facultades que tiene el director de obras municipales. Eh, el propietario presenta una solicitud fundada. La solicitud fundada de alguna manera tiene que respaldar el cumplimiento de alguno de estos requisitos, es decir, indicar que el condominio corresponde a menos de 50 unidades, que el terreno está pendiente, no son copulativos, o un proyecto relacionado con monumentos nacionales, o que esté en una zona de conservación histórica o similares, o que se ubique a menos de 500 metros de un eje principal de transporte público mayor. Cumpliéndose estos requisitos e indicándose en la solicitud que el proyecto cumple con algunos de estos requisitos, respaldando la solicitud de alguna manera, por ejemplo, los 500 metros, mediante algún plano que indique que efectivamente el proyecto está a menos de 500 metros del eje, o lo mismo respecto del tema de la pendiente, etcétera. Eso sería de alguna manera que la solicitud está fundada. Estando fundada la solicitud, el director de obras puede autorizar una dotación menor, pero ni la ley ni tampoco el reglamento obligan a que apruebe uno cada dos. Dice que puede autorizar una dotación menor en que el mínimo que establece la ley es uno cada dos, pero no necesariamente va a ser 1,2. Entonces, efectivamente, ahí hay un campo, hay un espacio de discrecionalidad del director de obras para que autorice una dotación menor de 1,1, entre que sea entre 1,1 y de uno cada dos viviendas. No sé si se entiende. Eh, Ahora, de acuerdo con lo que ha dicho la Contraloría, que yo lo que les mencionaba, el director de obras debiese aplicar ciertos criterios que de alguna manera respalden su decisión, en el sentido de que no podría, por ejemplo, no permitir una dotación menor si se cumple con estos requisitos. Eso no lo podría hacer, porque estos son requisitos objetivos. Por lo tanto, si yo cumplo con alguno de estos requisitos, el director de obras debiera autorizarme una dotación menor, pero no está regulado qué dotación menor es la que me puede autorizar, salvo el mínimo, que es uno cada dos. Entonces ahí hay un espacio. No puede ser discrecional en términos de que pudiese decir que no, o que pudiese, por ejemplo, en un proyecto que tenga 50 unidades o menos, entonces le autorizara, por ejemplo, 25, y a otro proyecto también de 50 unidades o menos en la misma comuna le autorizara 48. Ahí habría un criterio totalmente de disparidad y uno podría reclamar eso, porque la Contraloría sí ha dicho que en el fondo el director de obra siempre tiene que actuar de manera transparente y de acuerdo a la probidad, y por lo tanto, ante iguales características de proyecto, la resolución de menor dotación debiera ser equivalente para proyectos equivalentes. Pero es un campo que todavía en el fondo no sabemos cómo va a funcionar. Mm. No sabemos qué dotación menor, porque a mí me hicieron el comentario en cuanto a que la norma no dice puede autorizar uno cada dos, sino que puede autorizar una dotación menor, por lo tanto le da un espacio de... ¿Cuán menor? Claro.
Juan Menor. Ahora, ojo que, a ver, el Ministerio, la Secretaría Ejecutiva de Condominios tiene la facultad de emitir circulares, ¿ya? Ojalá que, yo creo que es súper importante como ir levantando todas estas dudas para una emisión de alguna circular que logre aclarar, digamos, aquellos aspectos. Perdimos a la ciencia. Carmen Paz, es bueno que vayamos como anotando todas aquellas dudas que requiriesen tal vez la aplicación de una circular. Sí. De hecho, acá también hay otra que también dice a qué se referirá cuando habla de grupo en el caso de ascensores. ¿Ya? Claro, acá nosotros podríamos interpretarlo en definitiva de casi como una gráfica a nivel del proyecto de arquitectura, es decir, esto corresponde a el ala norte, esto corresponde al ala sur, digamos, así como un ejemplo. Porque Claro. claramente no está, ¿cómo se llama?, definido en el reglamento. Sí. Sí, porque Ahora, uno podría, o sea, uno suponía, porque uno suponía que el tema de los ascensores y de los accesos eran materias que se iban a regular acá en los estándares mínimos para bienes comunes diferenciados, porque la ley ya lo daba como ejemplo, decía como por ejemplo ascensores o accesos, entonces uno sabía que esto se iba a regular, pero se habla de grupos, no de ascensores, entonces efectivamente, ¿qué se entiende por grupo de ascensores? sí. Eran, Ahora yo lo único que tendría cuidado en la sobreregulación respecto del reglamento. O sea, cuando de repente uno dice, mira, cada grupo, eh, tener que estar ya definiendo, mira, es que esto significa que tiene que haber una división entre ellos, nos va a restringir más la posibilidad, obviamente, claro. Claro, por ahora, al menos si se habla de cada grupo, del debiéramos... arquitecto, ¿dónde Sí. me regulan, digamos, los temas? Entonces, Ujú. Sí, sí, claro, la sobreregulación también al final termina siendo más compleja. Pero yo entiendo cuando habla de cada grupo, es que cada grupo de ascensores debieran ser dos, al menos dos ascensores por cada 200 unidades. ujú. Después consultan sobre la aplicación y que tiene que ver un poco, Carmen Paz, con eh, lo que señala primero la ley, es que dice que los reglamentos deben acogerse a las nuevas disposiciones de la 21.442. Sin embargo, aquí también estamos hablando de que hay proyectos o de alguna manera hay estándares de diseño que no se pueden acoger a la 21.442, ¿no? Porque Claro. eso tiene que ver con los nuevos proyectos. Entonces, bueno, la consulta es, ¿qué pasa con los proyectos en construcción de más de 200 unidades y que no cumplen con estos nuevos estándares? ¿Aplica la ley 19.537? Em, yo creo que ahí debiera aplicarse ¿cómo se llama? Un poco la circular que dictó la misma Secretaría Ejecutiva de Condominios Interpretativa y que de hecho la Contraloría la respaldó en términos de que había una serie de materias que todavía no estaban reguladas, ¿ya? Y que esa materia regulada, por lo tanto, en el fondo, los permisos anteriores no se les podían hacer estas exigencias. Este reglamento, que fue publicado el 9 de enero, recién está fijando cuáles son los estándares mínimos para bienes comunes diferenciados y por lo tanto antes de la dictación de este reglamento no existían estas estándares mínimos para bienes comunes diferenciados, por lo tanto no era exigible esta norma a los proyectos anteriores. Es decir, yo creo que lo único complejo sí podría ser que se interpretara que en esos casos se requieren, cuando hay más de 200 unidades, de todas maneras subadministraciones. Porque en el fondo esta es una norma de excepción, Marisol, no sé si me sigue. Es decir, la regla general que estableció la ley y para el que hizo la pregunta es que en los condominios con más de 200 unidades habitacionales en una edificación colectiva se requiere su administración. Por lo tanto, esa norma no requería reglamentación, la regla general. Pero si yo quería de alguna manera acogerme a la excepción de no tener subadministraciones teniendo más
de 200 unidades habitacionales en un mismo edificio, en ese caso yo podía cumplir con estos estándares mínimos que ahora se están regulando. Por lo tanto, estos estándares mínimos que ahora se están regulando me permiten no contar con subadministraciones. Pero si yo no cumplía con esto, probablemente las subadministraciones me son exigibles igual en un condominio de más de 200 unidades habitacionales. Que se haya, Sin perjuicio que no es una materia que vaya a revisar el director de obra, porque al final eso tiene que ver con la operativa misma del condominio. Es decir, el condominio de más de 200 unidades habitacionales en en una misma edificación colectiva, por un tema de operatividad, debiera contar con sus administraciones para su mejor administración, pero no es una materia que forme parte de las cosas de las materias que vaya a revisar el director de obra. Tampoco. Esto sí, es decir, si yo no quiero tener sus administraciones, esto sí, en el fondo me lo podría exigir el yo director de creo obra. yo creo que no es menor esa duda respecto de que si es revisable o no por el director de obra. Yo creo que lamentablemente cuando la ley de copropiedad inmobiliaria empieza a meterse en temas de diseño, de arquitectura y de este tipo de aspectos, a mí me consta que hay muchos directores de obras que sí se ponen a revisar estos temas, dado que está en la ley de copropiedad inmobiliaria, no en la ley general de urbanismo y construcción. Entonces, como que al final uno está borrando con el codo lo que se escribe en la ley general de urbanismo y construcción sobre las materias que solamente debe revisar el director de obra. Claro. Nuevamente, yo creo que sería muy relevante una aclaración de la Secretaría Ejecutiva de Condominios respecto de aquellas materias que no le compete revisar el director de obras en materia de copropiedad inmobiliaria. Sí, de todas maneras, porque de hecho además ahora el artículo 48 dice de manera expresa que el director de obra revisa, digamos, las materias de la copropiedad junto con el permiso. Entonces, ahora no hay ninguna duda de que el director de obra revisa las materias de la copropiedad. Pero yo creo que es bien importante consultarlo. A mi juicio, esto no debiera ser exigible antes del 9 de enero del 2024 porque no estaba vigente, digamos, estos estándares mínimos, no se habían dictado. Y de hecho era un tema que estaba pendiente para poder aplicarse. Y que es muy común en edificios, digamos, que haya más de 200 unidades, no es algo tan raro, entonces es bien importante. Ya, segunda materia entonces para consulta, Marisol. Carmen Paz, Marisol Sí. se quedó pegada, así que no Ya, sé cómo quiere seguir. pero ya estamos en la hora de todas maneras, Valentina, porque son las 1:30. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, lo dejamos hasta acá porque estamos... Pregunta. Habían otras preguntas en el chat, no sé, que yo me fui, Ah, tengo mala señal, pero eh, sobre el plan regular permite, no sé si Andrés o Carlos quieren mejor señalarla. Bueno, yo creo que hay varias preguntas, Carmen Paz, no sé si todas las vamos a poder resolver nosotros, pero así como se me informó en el chat de asociados, queremos nosotros tener una capacitación en marzo, ya sería en materia de copropiedad materias que están dando vuelta. Entonces, más que tal vez responder a todas las preguntas, porque de hecho yo tengo ya varias otras más, sería bueno poder acoger todas estas consultas en una capacitación que la tenemos sí, programada para marzo. de todas maneras. Claro, porque también hay dudas respecto de estacionamiento, estaba viendo acá, pero la verdad es que esta norma, la ley de copropiedad, prima sobre sobre las que puedan haber en los planes reguladores comunales, pero respecto de los proyectos de vivienda de interés público, no de todos los proyectos. Respecto de de los proyectos de vivienda de interés público, la norma que prima, si se acogen a condominio, es esta, es decir, un estacionamiento por vivienda con un máximo de que se podría rebajar la dotación a 1 cada 2.
Y la distancia del transporte público al paradero solo al eje, al eje. Ojo, yo ahí tengo la duda, Carmen Paz, porque el de hecho dice, yo entiendo que más que dice al eje del espacio público, habla de los ejes de transporte público, Sí, como concepto, como concepto urbanístico, los sí, ejes de transporte público, porque yo voy a decir, bueno, al metro, claro, si yo me voy a ir, voy a ir al eje de la línea del metro, no, o sea, de alguna manera el metro es un eje de sí, transporte que yo me voy ¿cómo se llama? A la distancia, hacia donde está la estación, porque si no, no se entendería de alguna manera, dice, a los ejes principales de transporte público. No habla del eje del espacio público, ya sea una vialidad sí, te Entonces, entiendo. Sí, yo creo que efectivamente yo esto, creo que eso requiere también aclararse, porque yo puedo estar súper cerca del eje y estar muy a kilómetros de la estación y no me serviría para nada. sí, yo creo que hay que entenderlo más como la accesibilidad al uso del Sí, transporte. ujú, claro. Pero Bueno, pero así que efectivamente ahora sí. requiere aclararse. Pero solamente, bueno, esto es para los temas. Ustedes saben que nosotros siempre estamos como bien cateteando respecto de las modificaciones a la ordenanza, de las modificaciones del reglamento, y solamente comentarles de que este aspecto de la localización a transporte público no estaba contemplado originalmente en el reglamento y insistimos harto como agua en colocar que efectivamente debiera reconocerse el uso de la infraestructura y por lo tanto que fuera una condición para reducir estacionamiento. Sí. Así que, bueno, de mala manera tal vez lo pusieron, pero al menos ya está puesto. Yo creo que es importante efectivamente una circular. La Secretaría Ejecutiva de Condominios lamentablemente no es muy ágil en emitir circulares aclaratorias o de implementación. Ojalá que ahora con este reglamento se logre agilizar un poco las instrucciones, pero siempre con el resguardo de que no sean más restrictivas, sino que obviamente con mayor, ¿cómo se llama?, capacidad de diseño y de entendimiento del cumplimiento del objetivo. Ujú, sí. No, acá había otra pregunta también de Patrick Robertson que dice, ¿qué pasa con los proyectos de construcción de más de 200 unidades que no cumplen con estos nuevos estándares? ¿Aplica la anterior ley 19.537? Estos nuevos estándares, como yo les comentaba, Patrick, son en el fondo para no tener subadministraciones. Y por lo tanto no te lo podrían exigir a proyectos anteriores al 9 de enero, pero sí te podrían exigir contar con subadministraciones, porque eso ya estaba vigente desde que se publicó la ley. En el caso de proyectos de más de 200 unidades en una misma edificación. Vamos, les agradecemos y vamos a estar, ¿cómo se llama? Como les decía, coordinando una capacitación para los primeros, para marzo. Y Sí, se fue la señal de la Marisol. 9 de enero, permiso de edificación aprobado. Normalmente se considera ingreso de permiso para los efectos de estas materias. Permisos ingresados antes del 9 de enero. estas capacitaciones y también para los recuentos de febrero y lo que pasa en febrero y marzo. Sí, y dejamos pendiente entonces, de todas maneras, para marzo, una capacitación en ley de copropiedad, Marisol. Yo creo que eso es muy necesario. Así que la vamos a preparar. Ya pues, Que tengan bonitas vacaciones para los que que muy van a bien. y saludos a todos. Muchas gracias por todo. Gracias, muchas Gracias, gracias. Marisol. Chao a todos. Muchas gracias.